Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yolosochitl García Mendoza, soy estudiante del Diplomado en Herbolaria de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En este video vamos a revisar cómo identificar y registrar adecuadamente los datos de nuestro paciente. A veces este proceso pudiese parecer meramente administrativo, pero en realidad es la base del diagnóstico seguro y responsable. El principal es prevenir errores clínicos y garantizar una atención segura y de calidad para proteger la integridad y seguridad del paciente y para la toma de decisiones acertadas en aspectos tanto clínicos como administrativos y legales. Sobre esta base relacional se van a aplicar diferentes herramientas, algunas más formales y de exploración clínica, como las que conocemos de entrevista estructurada, no estructurada o semiestructurada. Este tipo de cuestionarios o formularios clínicos, incluyendo las escalas de valoración, permiten recabar información específica sobre síntomas, antecedentes patológicos, alergias y factores que pueden poner en riesgo a nuestro paciente. De la calidad de esta primera información dependerá que el profesional decida o no, ya con criterio clínico, utilizar herramientas más complementarias, tales como son estudios de imágenes, radiografías, ultrasonidos, tomografías, resonancias magnéticas o incluso pruebas de laboratorio. La secuencia de pasos que vamos ahorita a mencionar funcionan como un modelo únicamente de referencia. En la práctica, estos pasos se ajustan según cada caso. Por ejemplo, si el paciente es menor de edad, si acude acompañado, si se trata de alguna urgencia o simplemente de una consulta familiar. Tras un saludo cordial entre el terapeuta, se formula la primera pregunta abierta que da origen al relato del paciente. ¿Qué le trae hoy a consulta? Que en semiología se registra habitualmente en una pequeña frase breve, en lo posible en palabras textuales del paciente y con referencia al tiempo de la evolución. Por ejemplo, tos y escurrimiento nasal desde hace 3 días. A partir de este motivo de consulta, el terapeuta elabora una hipótesis clínica inicial sustentada en la formación semiológica y en el conocimiento de fisiopatología y evolución natural de las enfermedades que ha estudiado en el transcurso de su carrera. Siguiendo el ejemplo anterior, si el paciente refiere tos, escurrimiento nasal, febrículas, en un contexto en el que el médico sabe que existe ahorita clima frío, entonces se puede sospechar de manera preliminar de un problema de vías respiratorias. En esta fase, la información que aporta el paciente es organizada de manera sistemática y pasa de una narrativa del paciente que es espontánea a un interrogatorio dirigido y ordenado. El primer bloque formal es la ficha de identificación. En este apartado se registran los datos que permiten reconocer al paciente de manera inequívoca y organizar su expediente clínico. ¿Qué datos se pueden pedir? El nombre completo, la edad, el sexo, la escolaridad. Muchas veces estos datos suelen percibirse como simples datos administrativos, pero en realidad son fundamentales, pues no solo localizan o conforman un requisito legal de expediente clínico, sino que también permiten conocer parte del contexto de vida del paciente. Una vez que fue planteado el motivo de consulta, se comienza a profundizar sobre el padecimiento actual. Se pasa a un interrogatorio dirigido y se empieza a perfilar un diagnóstico presuntivo. Posterior a esto, se exploran los antecedentes y el contexto del paciente. Primero, los antecedentes hereditarios y familiares. Ellos intentan indagar sobre las enfermedades que el paciente ha tenido o los familiares cercanos. Esto con el fin de estimar el riesgo que el paciente puede tener al presentar esas mismas patologías. Los antecedentes personales patológicos buscan datos de enfermedades que el paciente haya padecido a lo largo de su vida, tratamientos recibidos, presencia de alguna adicción, ya sea tabaquismo, alcoholismo o alguna droga en específico, usos crónicos de fármacos, así como antecedentes quirúrgicos, alérgicos, traumáticos o incluso transfusiones de sangre. Se le pregunta qué enfermedades crónicas tiene el paciente, qué medicamentos usa de forma habitual,
nombre, dosis, vía de administración y si ha presentado alergias o reacciones adversas o si existen otras alergias conocidas a fármacos o alimentos. Esta información orienta la elección de un tratamiento seguro que evite interacciones peligrosas del tratamiento actual con los tratamientos que ya tiene. Y aunque pudiese parecer que no es importante, los antecedentes personales o no patológicos son también esenciales. El estilo de vida, las características de higiene, de alimentación, hábitos, si es una persona que hace ejercicio o si es sedentaria, las relaciones interpersonales. El siguiente paso es la exploración física. De manera clásica lo vamos a organizar en algunos capítulos. Primero, una inspección general, la cual también se le conoce como habitus exterior. Este comienza desde que el paciente entra al consultorio y hasta que se va. En él, el médico trata de valorar la conformación corporal, su marcha, la presencia de algún movimiento anormal. Esta primera impresión permite ayudar a identificar desde el inicio si el paciente se encuentra estable o si hay datos que sugieran alguna gravedad. Después se van a pedir datos de somatometría. ¿A qué me refiero con esto? Son aquellas medidas corporales de peso, talla, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, circunferencia de nuestra cintura. Estos parámetros permiten valorar el estado nutricional y estimar riesgos metabólicos y cardiovasculares. Finalmente, se va a realizar la exploración detallada de todos los sistemas, pero principalmente de aquel que se encuentra comprometido. Siguiendo un orden metodológico, se realiza cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies y de derecha a izquierda. Dependiendo del caso, se van a evaluar la cabeza, cuello, tórax, la región precordial, la glándula mamaria, el abdomen, la región renal, genitales externos en caso de necesitarse, extremidades y algunas veces el sistema neurológico. En la siguiente etapa se pretende la integración de la hipótesis diagnóstica. El profesional de la salud va a correlacionar de manera sistemática toda la información que obtuvo, el motivo de la consulta, el padecimiento actual, los antecedentes, datos de su contexto o los hallazgos que haya tenido durante la exploración física. Y cuando ya estén los resultados de estudios complementarios, pues también los agregará todo ello. A partir de esta correlación se va a formular una hipótesis diagnóstica ya estructurada en la que se va a definir qué aparato o qué sistema está principalmente afectado, cuál es el proceso patológico probable y qué grado de gravedad presenta el cuadro clínico. Sobre estas bases se va a decidir también el plan terapéutico más adecuado, que va a determinarse en base a las necesidades de seguimiento y se registran en la impresión diagnóstica y las conductas a seguir en un expediente clínico. Este razonamiento clínico es esencial para evitar usos inadecuados de fármacos. Y eso lo vemos mucho en las consultas hoy en día. Por ejemplo, si los datos nos están apuntando a un proceso viral, no es necesario indicar antibióticos, ya que esto pues va a tener efectos adversos e innecesarios y va a contribuir a reducir la resistencia antimicrobiana. De este modo, si respetamos todo el proceso de recopilación de información, el diagnóstico va a ser un diagnóstico razonado, clínicamente sustentado y terapéuticamente prudente. Además de la parte clínica, toda esta recopilación de información médica está rodeada de responsabilidades éticas y legales. En México, la Ley General de Salud, en su normativa oficial mexicana NOM 04 SSA del 2012, establece todas aquellas obligaciones del expediente clínico, definiéndonos también qué tipo de información debe registrarse, cómo debe registrarse y cómo debe resguardarse. A su vez, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nos obliga a documentar la información de manera completa y veraz, pero también protegerla adecuadamente y no divulgarla sin el consentimiento o base legal correspondiente. Y pues, muy asustada y esperando les haya gustado este pequeño video, agradezco su atención y quedo pendiente. Buenas noches.